Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Ricardo López Gotig para seguir hablando del nuevo desorden mundial, esta historia tan contemporánea que la estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, hoy creo que vamos a volver a visitar un país y a unos personajes de los que hablamos al inicio de este ciclo de nuevo desorden mundial. Vamos a hablar de Nicaragua, ¿no? Es muy curioso el caso de Nicaragua porque en realidad estamos hablando de un personaje que ya se lo ha mencionado tantas veces en tiempos de la Guerra Fría, porque Daniel Ortega y el régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional llegaron por primera vez al poder en 1979, derrocando a la dictadura de Anastasio Somoza. Pero bueno, en ese momento se alineó completamente a Cuba y a la Unión Soviética, con lo que comenzó una etapa muy intensa de la Guerra Fría en América Central. Pero bueno, en 1990 hubo elecciones libres en el contexto del desplome del socialismo real en Europa Oriental, en la propia Unión Soviética. Bueno, esto evidentemente también repercutió en América Central y en 1990 ganó Violeta Chamorro, ¿no? Que era la viuda de un antiguo director del diario La Prensa en Managua. Pero Ortega vuelve al poder muchos años después, diciendo que ya él no creía en Lenin, sino en Lennon. Es decir, era una onda de amor y paz, de comprensión, ¿no? Este, pero la verdad es que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, desde que volvió al poder en los últimos 15 años, ha vuelto a sus viejas andanzas, creando nuevamente un sistema profundamente autoritario, esta vez ya no vinculado a la Unión Soviética, sino a la Venezuela de Chávez Maduro y obviamente retomando los vínculos con Cuba. Pero lo que ha llamado la atención en los últimos tiempos es que, más allá de que en el 2021 amañó las elecciones para tener 5 años más en el poder, acá con Daniel Ortega presidente y Rosario Murillo, su mujer, como vicepresidente, es decir, ya es un sistema completamente familiar. Pero este sistema de los Ortega Murillo, ahora lo que está haciendo es directamente deportar a, a los disidentes. Es decir, hace unas semanas atrás deportó a 222 presos políticos que tenía, directamente los subió a un avión y los envió a Estados Unidos, y ahora está quitando la ciudadanía nicaragüense a casi un centenar de disidentes que se encuentran fuera del país. A esto tenemos que agregar los 26 años de prisión que se ha sentenciado a un obispo católico, que es Rolando Álvarez. Es decir, está intensificando todos los mecanismos de represión, pero esta curiosidad de que está quitando la ciudadanía. Tengamos en cuenta que en el continente americano, ciudadanía y nacionalidad son sinónimos, ¿no? Es decir, esto es diferente en el continente europeo, hay que precisarlo, pero en América Latina uno es nacional de un país simplemente por haber nacido en ese, es decir, lo que llamamos el ius solis. Ahora bien, más allá de que la propia legislación de Nicaragua no contempla esta muerte civil, es decir, la quita de una nacionalidad, esto no está contemplado, de hecho está prohibido. Es muy interesante cómo en América Latina son varios los países que han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos y que esta propia convención, este instrumento jurídico internacional, de hecho, en su artículo 20 dictamina que toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra, ¿no? Y dice que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Es decir, incluso ya hay tratados internacionales, como esta Convención Americana de Derechos Humanos, que cuestiona esto. Es decir, acá, ¿qué está haciendo el régimen de Nicaragua? Básicamente lo que hizo.
la Unión Soviética en sus inicios, que deportó a una cantidad de rusos y antiguos súbditos del Imperio Ruso, los deportó masivamente y les quitó la ciudadanía soviética. De ahí es cuando nació el llamado pasaporte Nansen de la entonces Sociedad de las Naciones, que decía, bueno, no puede haber una persona sin patria. ¿Cómo circula? ¿Qué pasaporte tiene? Y ahí, por iniciativa de Nansen, que era un diplomático noruego, se crea el llamado pasaporte Nansen para que las personas pudieran desplazarse con este pasaporte otorgado por la Sociedad de las Naciones. Esto se otorga por primera vez en los años 20, es decir, hace un siglo atrás, y luego este pasaporte Nansen se le otorga a los judíos que fueron expulsados de la Alemania nazi, porque tampoco tenían la ciudadanía del Tercer Reich. Esto es una violación gravísima a los derechos humanos, de quitar la ciudadanía a una persona y prácticamente declararle la muerte civil en Nicaragua, incluso con la confiscación de las propiedades que tenga, la privación no solo de la ciudadanía, sino de todos sus derechos políticos y demás. Bueno, esta es una situación bastante aberrante y que muestra la completa impunidad con la que se manejan este tipo de regímenes. Es decir, que están intensificando esto y que claramente los coloca fuera del sistema legal internacional. Hace poco tiempo atrás habíamos mencionado cómo es que eh, se está cuestionando esto en América Latina cuando se fue la cumbre de la CELAC, eh, que el propio Daniel Ortega no viajó a Argentina, ¿no? Es decir, cómo están encontrando esta situación de un creciente aislamiento, no porque el gobierno de Argentina no lo haya invitado, porque de hecho lo invitó, pero ellos mismos, y el caso de Maduro fue el más sintomático, cuando él temió precisamente ser detenido al llegar a Argentina, una vez más, no por iniciativa del gobierno argentino, sino por una orden judicial. Pero es interesante observar cómo estos regímenes autocráticos están mostrando claramente sus mecanismos represivos y que lo que se impone es que la comunidad internacional pida el imperio de la ley y en este caso ya no la vigencia de su propia constitución, sino aplicar estos tratados internacionales de derechos humanos que el Estado nicaragüense ha rubricado hace décadas atrás. Una pregunta, igual es capciosa, pero bueno, el Adelante. Consejo General de los Derechos Humanos, este de Ginebra, que cada vez que se reúne condenan a Israel por 7 u 8 temas, ¿no ha dicho nada sobre esto de momento? Mira, voy a averiguar si dijo algo. Probablemente Nicaragua forme parte del Consejo, Así que, así que, porque viste que siempre ese Consejo está integrado por todos los que violan los derechos humanos, exacto, ¿no? por lo Eh, mejorcito de los regímenes claro, sí, es están como ahí. si la policía estuviera integrada por delincuentes, violadores, asesinos, ¿no? Bueno, algo parecido ocurre en ese Consejo. Lo voy a averiguar, tomo nota, es muy buena la observación, pero sí, probablemente no haya dicho mucho. No, claro, el tema es si esto va a cambiar de alguna manera, porque hemos visto que muchas veces teníamos la ilusión o nos parece que cuando hay un régimen autocrático tratamos de ver las señales de revueltas populares para acabar con él, pero últimamente no estamos viendo mucho de eso ni en Rusia, en Irán hay mucha revuelta, pero el régimen no se resquebraja. En Venezuela se ha visto cómo, a pesar de que tenían hasta un presidente de repuesto, no cayó, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos Naciones Unidas, pero parece que estos organismos internacionales tampoco resultan demasiado efectivos, ¿no? Por lo menos en el tema de los derechos humanos. Bueno, Eh, sí, es muy buena tu observación. Es muy interesante cómo la enorme mayoría de la población siempre naturaliza esos mecanismos de represión
y los tolera hasta que siempre es una pequeña minoría la que activa el reconocimiento a las libertades. Fue el movimiento de solidaridad en Polonia. ¿Cuántos años, no? Tardó Solidaridad desde que se crea en 1980 hasta 1989, cuando se hacen las elecciones libres, pero bueno, ahí había también una presión internacional. El Papa Juan Pablo II, que era polaco, y todo el apoyo internacional desde Estados Unidos, desde Europa Occidental, a los movimientos disidentes. La propia Carta 77, desde 1977, pidiendo la vigencia de los derechos humanos en la ex Checoslovaquia. Y bueno, tardó 12 años. Es decir, no es inmediato, muchas veces estos grupos disidentes actúan con bastante soledad y por eso es tan importante el apoyo de la comunidad internacional. Bueno, nuestra contribución en este caso es dar a conocer esta situación, es decir, que se expulse a 222 presos políticos a otro país, directamente, el destierro. Esto de quitar la ciudadanía a 94 personas porque, bueno, simplemente han criticado al régimen de Ortega Murillo. Y sentencia de prisión de 26 años a un obispo también por cuestionar al régimen. Es decir, ya sabemos claramente que no hay libertad de expresión, ni de prensa, ni de movimiento, pero ha dado un paso bastante significativo en esto de privar de la nacionalidad a quienes son disidentes. Es decir, por el simple hecho de cuestionar al régimen, ya a uno le quitan la ciudadanía, ¿no? Con lo cual, de alguna forma quieren decir, bueno, nosotros somos los dueños del país. En la práctica está bastante claro que así se manejan, pero bueno, la verdad es que es increíble cómo en el año 2023 seguimos viendo este tipo de situaciones. Bueno, aquí estamos para por lo menos enterarnos de ello. Muchas gracias, Ricardo López Gotig, y seguiremos en contacto para seguir asombrándonos del nuevo desorden mundial. Hasta la próxima. Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña programa tras programa.